Buenas noches, hermanos. Ya ustedes saben, el novato, aquí parado. Yo quisiera dar una pequeña introducción antes de comenzar, y es el hecho de que creo que esto que estamos haciendo los domingos en la noche es una tremenda idea de parte de los pastores. Todo este tema que tiene que ver con la consejería bíblica, muchos de los hermanos los hemos estado tomando desde que comenzó el track 1 y muchos llaman por el track 3. Pero la idea de compartirlo con ustedes y que todos podamos entender la importancia que tienen esta información, este curso, creo que es una muy buena idea porque al que no lo ha podido tomar, le sirve como enseñanza domingo tras domingo y también le sirve de motivación a poderse unir a los tracks cuando inicien nuevamente, que son anuales. Al mismo tiempo, también sirve de forma de refrescar el material para todo lo que lo hemos ido tomando. Así que como círculo de idea está perfecto. Y también veo mucha sabiduría en los pastores cuando eligen los temas más fáciles para las personas menos capaces y dejan los temas más duros para los pesos pesados como Dalis, Henry y compañía, que próximamente ustedes lo van a estar viendo. Entonces, gracias al pastor por haber elegido un tema tan corto y tan sencillo para esta noche. Entonces, hermanos, ya habiendo bajado las expectativas a la realidad, pues podemos comenzar en esta noche. Oremos. Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido estar acá. Permite, Señor, que podamos hablar todas las palabras que sean constructivas, que sean para aportar y para crecimiento en esta noche. Permite que podamos controlar nuestra forma de comunicar y más aún en este tema tan importante, Señor, como es la comunicación. Guárdanos, permite que los hermanos puedan entender a plenitud todos los puntos. Aunque son cortos, Señor, permite que se puedan grabar en sus mentes, Señor, y permite que todos podamos salir de aquí con estas reglas, estas 4 reglas, y la podamos aplicar cuando realmente el momento apropiado llegue, Señor. Porque es muy fácil estar aquí en el frío y cómodos y donde el razonamiento gobierna, Padre, pero cuando las emociones toman el control en momentos acalorados, Señor, es difícil aplicar estas reglas que tú nos encomiendas. Guárdanos y permite que las podamos recordar y las podamos aplicar. Todo eso te lo pedimos en esta noche en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos. Comencemos. Hoy tenemos las 4 reglas de la comunicación. Yo quería tratar con ustedes el tema de que es fácil uno poder caer en la tentación de, sí, la comunicación, entendemos lo que es la comunicación, pero realmente entendemos el poder que tiene la comunicación. Por ejemplo, aquí hay un versículo en pantalla que es Proverbios 18, 19, 21. Y yo quería que lo fuésemos desmenuzando. Vamos a ver varios versículos en esta noche. Son solo 4 reglas, pero van a haber varios versículos y yo quiero que lo vean conmigo. Comienzo. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Estoy usando la versión de las Américas para que los niños puedan entender más claramente a qué estamos comparando en este versículo lo que es ofender. Todo el mundo sabe lo que es ofender, es cuando una persona se siente mal con otra. Ahora, ¿cómo yo ofendo a una persona? Esa es la pregunta. ¿Yo lo ofendo a distancia? ¿Lo ofendo con qué? ¿Cómo yo puedo ofender a alguien? ¿Qué típicamente uno usa para ofender a otra persona? ¿Una mirada? Bueno, podría ser. ¿La forma de vestir? También. Pero ¿qué es lo que más comúnmente una persona no puede confundir como una ofensa? Es cuando yo uso palabras específicas con esa persona. Y esa persona, sin duda, entiende que ha quedado ofendida por lo que yo le he dicho. Entonces, esta es la grafiquita que ustedes ven acá en pantalla. Para yo poder ofender a la persona de la derecha, el amigo de la izquierda tiene que haber dicho algo en el mensaje para que transcurra y acá se interprete. Y así es como una persona queda ofendida, cuando la persona entiende a través del lenguaje que es común entre las dos personas, porque si la persona habla chino y me está ofendiendo, yo no me voy a ofender. ¿Me explico? Tiene que haber cosas comunes entre los dos. Yo sé que tú me estás entendiendo y yo sé que te estoy diciendo algo que yo sé que quiere que lleve ese mensaje y la persona se siente mal por eso. Por eso es que dice que es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Cuando significa ganar, ¿ustedes creen que está en una batalla, que yo estoy peleando con la persona? No, es recuperar
a esa persona a un nivel de amistad, a un nivel de cooperación. Cuando ya esa persona está ofendida, levantarla de ahí es muy difícil porque incurre en tener que pedir perdón, tener que explicar, tratar de moldear la relación, etcétera. Es muy difícil sacar a una persona de la ofensa y volverla a tener a un territorio neutro nuevamente. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Ustedes han ido a la ciudad colonial, han visto las puertas de esos de 500 años, han visto los cerrojos que tienen esa puerta. Ustedes han visto el tamaño que tienen y cómo se rugen uno con otro en metal, oxidado de 500 años. Dice ahí que las contiendas son como esos cerrojos. Y que el fruto de la boca del hombre sacia su vientre. Y que del producto de sus labios se saciará. Entonces, la línea más importante del versículo, hermanos, muerte y vida están en el poder de la lengua. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿puede la lengua dar vida y puede la lengua dar muerte? Sí. Uno lo ve a cada rato en una corte de justicia o lo ve en la corte de los reyes. Con una palabra era suficiente. Y si usted quiere ir más lejos hacia atrás, busque la Biblia. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que la palabra de Dios para que algo suceda, algo tenga vida o algo tenga muerte? La palabra tiene poder. La palabra verbal tiene poder. Y los que la aman comerán de su fruto. Entonces, hermanos, nuestras palabras pueden sanar y traer vida o pueden traer conflicto y muerte a nuestras relaciones. Nuestras palabras vienen de nuestro corazón y son el resultado natural de lo que queremos y deseamos. Pero hay que tener cuidado con lo que es querer y desear, porque como le dije al principio en la introducción, cuando el razonamiento gobierna no hay problema, todo se ve blanco y negro, todo es analítico. Pero cuando introducimos la emoción y el ser humano es emocional, entiéndase que no hay forma de separar la emoción del ser humano, entonces otra parte se le agrega a la ecuación y las cosas no salen tan bien como uno esperaba. Y yo quisiera que viéramos otro versículo donde el Señor trae una introducción que deja ver lo que va a pasar en el resto del versículo. Y es donde Él dice, en Marcos 12, 34 al 37, generación de víboras. Ya usted sabe que el resto del versículo va a ser bien dulce cuando Él comienza con un enunciado de esa manera. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más, y aquí donde está el término que agrega, o sea, ya después de haber dado ese boche sutil que dio ahí, ahora vamos a agregarle un poquito más por si no se la estaban entendiendo. Yo os digo que de toda palabra ociosa, vamos a hacer un pequeño stop ahí. ¿Sabemos lo que es ocioso? Ocio. ¿Tenemos una definición clara en nuestra cabeza? Vamos a hacerla sencilla. Ocioso es lo opuesto a trabajo. Ocioso es lo opuesto a producción. Ocioso es lo opuesto a crecimiento. Entonces, una persona puede ser ociosa. Una persona puede no querer trabajar. Una persona puede no querer crecer, no querer desarrollarse. O sea, que una persona puede ser ociosa, pero puede una palabra, puede una cosa ser ociosa. Puede una palabra ser ociosa. Entonces yo le hago la pregunta diferente. Si decimos que es lo opuesto a crecer y a producir, ¿puede una palabra ser improductiva? ¿Puede una palabra destruir? ¿Puede una palabra hacer lo contrario, a darle a la persona motivación de seguir adelante? Sí. Entonces una palabra puede ser ociosa, igual que una persona. Y entonces el versículo continúa y dice, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, cuando usted esté hablando con una persona, tenga cuidado lo que la pasión de su corazón y las emociones le emiten decir. Porque si es una palabra ociosa lo que viene en camino y usted la dice, va a dar cuenta por ella. Y usted va a ser enjuiciado por esa palabra. Así que cuando usted piense hablar con una persona, frene su pensar si lo que usted va a decir no aporta. Si lo que usted va a decirle a una persona no es para su bien o no es para el bien, mejor no lo diga. Quédese con eso. Porque es verdad que usted y Dios lo saben. Pero si usted no lo saca, porque mire lo que dice aquí, por tus palabras, no por tus pensamientos, no dice por tus pensamientos. ¿Ven la diferencia? Yo lo pensé, pero no lo dije. Es por mis palabras que yo voy a ser justificado
y también sentenciado. Así que si yo puedo pensar algo de un hermano y no se lo digo, en un momento donde yo estoy acalorado y esa persona tocó mis botones y como que sacó la furia dentro de mí y yo me freno y no se lo digo, yo no voy a ser sentenciado porque yo lo pensé. Pensé en ofenderlo y decirle una palabra ociosa, pero no se la dije. Entonces tengan eso en cuenta, hermanos, que por lo que usted diga, usted va a ser enjuiciado. Dentro de nosotros hay una guerra constante. Y como nosotros no tenemos la habilidad de leer la mente de otra persona, no podemos entender lo que la otra mente está pensando, la única forma de llevar esta guerra es a través de las expresiones. ¿Y cómo le llamamos a las expresiones? Le llamamos forma de comunicación, ya sea por un gesto, por señas. Hay muchos medios de comunicación, el método braille, etc. Cualquier método de comunicación para yo entenderme con la otra persona permite que este conflicto de guerra se transmita. Y la guerra está sucediendo dentro de nuestros corazones. El escritor Paul Tripp dice que el grado en que hayas basado tu vida en otras cosas fuera del Señor, vamos a poner aquí un símbolo de más, será el mismo grado, signo de igual, en que el amor de Dios y la esperanza del Evangelio dejarán de traerte consuelo, un signo de menos. Entonces, ¿qué quiere decir lo que él está enunciando acá? A medida que nosotros nos apartamos del Señor y dedicamos más tiempo a llenarnos de otras cosas, en esa misma tendencia nos vamos a permitir que nuestro corazón deje de ser igualmente en proporción consolado por la palabra del Señor. Por eso que ustedes ven que la palabra habla del corazón endurecido, porque es que una persona que dejó de alimentar su espíritu, dejó de alimentarse de la palabra del Señor a través de los devocionales, de la oración, de leer la palabra, su espíritu se va endureciendo. El Espíritu Santo, si es cristiano, se va entristeciendo y se va achicando. Y eso permite que esta persona sea más indolora, sea una persona más fría cuando se toca con estas situaciones. Entonces, lo que está diciendo aquí es que tenemos que aplicar más del Señor en nuestra vida para que cuando estas situaciones lleguen, esa misma palabra que hemos estado nutriendo en nuestro corazón nos consuele en ese momento. Es como le dicen a los niños en la escuela dominical. Uno se va educando, se va nutriendo para cuando llegue el momento uno pueda aplicar esa palabra en su vida. Y eso no significa que es simplemente cuando uno quiere hacer cosas buenas para el Señor, sino cuando cosas malas nos suceden. Cuando la tentación viene sobre nosotros y uno piensa en un versículo, le llega rápidamente y uno puede usar ese versículo para resistir la tentación. Asimismo, ese versículo que te hizo resistir la tentación también te puede ayudarte a consolarte cuando esa situación llegue y tú te sientas mal, porque alguien te ofendió, o pasó algo que imagínense, la pérdida de un familiar, de un querido. La palabra tiene todo ese poder. No es solamente para edificarte, también te consuela. Pero uno tiene que estar siendo nutrido constantemente para que esto funcione. La palabra no viene en automático, no está ahí en hold para uno usarla cuando uno quiera. Es algo que uno se nutre constantemente. A ustedes han oído que el ser humano necesita comer y se necesita nutrir 3 veces al día o algunos más. Pero de la misma forma como uno nutre el cuerpo, uno tiene que nutrir el espíritu. Y por eso es que en Josué se le implora, prácticamente se le ordena que medite en su palabra de día y de noche. Una vez a la semana, dice la Biblia. Dice de día y de noche en el contexto de que es todos los días. Y así mismo se le ordena a los cristianos. O sea, tenemos que meditar en la palabra todos los días para que esa misma palabra nos ayude en estos momentos. Situaciones como esta. Entonces, las 4 reglas de la comunicación y por qué son importantes dentro del contexto de la consejería bíblica. No es solamente para consejería bíblica. Y esto es lo bueno de estas lecciones, hermanos, es que usted no tiene que ser consejero para aplicar esto en su vida. Usted lo puede usar con su familia, usted lo puede usar con usted mismo, con relaciones que usted tiene personales, usted lo puede usar para usted mismo. ¿Me explico? O sea, esa información que estamos recibiendo, usted tiene el poder de aconsejar a alguien, pero también de ayudarse usted. Mi mamá tenía un vehículo que yo lo identificaba fácil cuando salía del colegio porque ella tenía un sticker atrás. En esa época yo no era mucho de carros, pero yo la identificaba rápido porque era un sticker que a mí me daba risa cada vez que lo veía. Y en parte porque entendía el por qué ella lo usaba. Mi mamá tenía el pie caliente y parece que ese sticker justificaba sus acciones. Y el sticker decía,
los cristianos no somos perfectos, solo perdonados. Entonces yo me imagino que por eso ella entendía que estaba excusada. Pero es real el sticker, hermanos. O sea, el consejero bíblico no es perfecto. Todo el que está tomando este curso tiene los mismos problemas que tiene usted también. Y está lidiando con diferentes problemas, quizás no el mismo específicamente que usted tiene, pero tiene sus propios problemas. Y está usando el material para poderlo resolver también. Por eso le motivo a que tome el curso, si no lo ha tomado. Porque así como me está ayudando a mí a resolver mis problemas y con la finalidad de yo poder ayudar a otro a resolver sus problemas, lo mismo va a ser el curso con usted. Porque esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no viene segmentada. No viene, mira, esta palabra es útil para esta persona, pero no es útil para aquella otra persona. La palabra de Dios es útil para todos nosotros y en todas nuestras circunstancias. Entonces, la primera regla que tenemos en esta noche es ser honesto. Nosotros tenemos ejemplos comunes de falta de sinceridad, que lo vemos constantemente, como es un engaño descarado. Cuando estábamos en la charla, un engaño descarado significaba adulterio. Si usted cree que es correcto que la otra persona no sepa que el esposo está teniendo una relación con otra mujer o viceversa, si usted entiende que es correcto que esto no se sepa, si es bueno tener esto debajo de la mesa, mantener un secreto que debería ser revelado. Hay secretos que es propicio dejarlos escondidos, pero hay que preguntarse si ese secreto es o no es pecaminoso. ¿Me entienden? No es que vamos a comenzar a decir todas las verdades a todo el mundo que pase por la calle, pero hay que preguntarse si ese secreto realmente debe de quedarse oculto. Una exageración en momentos inapropiados, este es uno de mis pecados favoritos, porque yo tiendo a contar las historias con Itevi, y cada vez que cuento la historia le agrego más Itevi. Entonces, al final, acabo siendo el héroe de la historia y Sandra acaba siendo la víctima. Y yo le pido mucho perdón a ella por eso. No estoy usando historias hoy, hermano, mi amor. Pero sí quería decir que es un problema, hermanos, cuando uno exagera. Porque uno tiende a exagerar y entiende que la otra persona se está llevando la exageración. Pero muchas veces uno lo cuenta y lo cuenta y lo cuenta y esa exageración llega a ser verdad. Y cuando usted vuelve y lo cuenta, hay que exagerar un chin más para que suene como más jugoso el cuento. Y ahí uno tiene que tener peligro, porque entonces la honestidad entra en un territorio de área gris, donde, ¿será que esta persona me está diciendo la verdad? ¿No me está diciendo la verdad? ¿Cómo es esa persona? Entonces comienza a dudar de tu honestidad. ¿Me explico? Recuerden que la otra persona no sabe lo que usted está pensando. Entonces tengan mucho cuidado cómo usted hace esta etapa. Conflicto entre la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué es verbal y no verbal? Bueno, cuando su hijo o su hija hace algo malo y usted le dice, tienes que pedir perdón. Y el niño o la niña va y dice, perdón, te perdono. Entonces usted dice, wow, ese niño realmente está arrepentido, ¿no, verdad? No, pero lo dijo. Dijo que pedía perdón. ¿Qué problema hubo ahí? ¿Hubo una discordancia entre lo verbal y lo no verbal? Ahí es donde está el tema de cuando una persona realmente quiere pedir perdón. Mire, y déjeme decirle un consejo. Si usted está siendo obligado a pedir perdón y no lo va a hacer de buena manera, mejor no lo haga, porque va a ser más difícil. Eso es como una doble ofensa. Cuando usted a la persona va y le dice, no, perdóname, sí, te pido perdón porque no quise hacerlo. Pero si él entiende que usted no lo está haciendo de la manera correcta, es como que usted le está echando tierra a la ofensa número 1 que usted hizo. Entonces piense que lo no verbal es tan importante como lo verbal. O mejor dicho, cómo usted lo dice es tan importante que lo que usted dice. ¿Me explico en esa parte? Uno puede decirle a alguien como a un empleado que está haciendo algo malo, usted le puede decir, lo estás haciendo mal. Si lo hacemos de esta manera, como lo dice el manual, vas a ver que los pasos, te estás volando los pasos 3 y 4, y yo creo que la próxima vez que lo hagamos, yo te puedo ayudar para ver que tú lo hagas bien. Yo lo estoy corrigiendo y lo estoy haciendo con amor, pero yo también puedo decirle lo mismo. Mira, es que tú lo estás haciendo mal, es que en tu casa no te educan. ¿Cómo es posible que tú no sepas leer a esta altura de la vida? Le estoy diciendo la misma verdad, pero en una fui constructivo y en otra fui ofensivo. ¿Me explico? Entonces, y yo en ese momento, quizá enojado por el error que ha cometido varias veces, salió de mí decirle de esa manera y después es muy difícil echarme para atrás, recoger la lengua, como dicen,
echarle para atrás lo que dije y pedirle perdón por haberlo ofendido. Tenemos también lo que es disimulando el mensaje verdadero o la insinuación o el famoso doble sentido, que el dominicano no sabe lo que significa eso. Aquí no usamos nada de eso. El dominicano sacó eso de su lenguaje hace años, siglos. El doble sentido no existe en este país. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esas cosas. Vamos a ver unos cuantos versículos. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad. Hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo este versículo acá? Está diciendo que tenemos que despojarnos de la mentira como paso 1 para ser honestos. Paso 2 para ser honestos, está diciendo que tenemos que hablar la verdad. Paso 3 está diciendo que tenemos que hablar la verdad unos con los otros porque somos una familia. Otro versículo dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, el razonamiento de poder que hay que ser honesto no es solamente que hay que dejar de decir la mentira, no es que hay que decir la verdad, no hay que decir la verdad porque somos una familia, sino que hay que hacer todo eso y además decir la verdad porque estamos ejemplificando a Cristo y estamos creciendo hacia Cristo. Si esa no es nuestra meta, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque la idea de estar aquí y de seguirnos santificando es de parecernos más a Cristo. Y Cristo no es un ser de mentira, Cristo es un ser de verdad. Entonces, cada día que pasa, a pesar de las consecuencias que eso pueda traer, yo tengo que tratar de decir la verdad. Y es muy fácil, dado una situación donde nos acorralan contra una esquina, es muy fácil decir una mentirilla blanca. El problema con la mentirilla blanca, niños, y ya los adultos que ya tenemos experiencia con eso, es que no se queda ahí. Una mentirilla blanca, para defenderse, necesita otra mentirilla menos blanca y esa otra mentirilla necesita otra mentira más adelante para justificar las primeras dos. Y cuando viene a ver, usted ha tenido que decir 15 mentiras y usted tiene que mantener ese botellón en la cabeza de mentiras para que ninguna de las 15 se le caiga y no se desplome todo ese mundo ficticio que usted creó para no haber dicho la verdad en la primera ocasión. Y ahí es donde más duro se cae, cuando la gente se da cuenta que 15 mentiras después usted ha estado ocultando esa verdad, que puede haber sido una verdad vergonzosa. Pero la idea es, di la verdad del principio. Es verdad que te vas a sentir mal. No estoy escondiendo nada aquí, hermanos. La verdad duele. Pero sal de eso. Porque si te vas por el camino del no ser honesto, pierdes mucho más que haber dicho la mentira. La integridad es muy importante hoy en día. La confianza es muy importante hoy en día. Y aunque no es algo que se mide como un KPI en el trabajo, una meta que lograr, la confianza es muy importante en el trabajo, hermano, porque a nadie le dan responsabilidades si no se confía en esa persona. Entonces, aunque no es algo que se puede medir, si tu jefe no confía en ti, no te recomienda para una promoción o no te recomienda para otro puesto. ¿Me explico? Entonces, esa parte de honestidad es muy importante, que su sí siempre sea sí y su no siempre sea no. La segunda regla es mantén la conexión. Ellos originalmente la habían traducido en el libro a mantente actualizado, pero realmente cuando usted va a ver la regla ahora, la traducción correcta es no dejes que se caiga la comunicación, es mantén la conexión de la comunicación. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, hermanos, porque hay versículos, hay momentos donde la ira nos gobierna y podemos decir cosas o hacer cosas que interrumpan esa corrupción. La primera es, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese versículo es muy utilizado en las prédicas, es muy utilizado cuando la persona te está dando un consejo, pero cuando usted está airado, hermano, usted tiene pique, al buen dominicano. Hay una palabrita que comienza con I. Y usted le dice que usted tiene que en ese momento buscar la manera de cómo no romper la comunicación. O usted le da brega. Porque hay muchas maneras de uno romper la comunicación. Me salgo de la habitación, me pongo a llorar,
díganme ustedes, hay muchas formas de yo romper la comunicación. Y romper la comunicación es catastrófico, porque recuperar la comunicación es más difícil todavía. Cuando usted dice, no, yo voy a dejar que eso coja un tiempo ahí, yo lo voy a dejar tranquilo. Pasa ese primer día, pasa una semana, y usted se da cuenta que si es un problema marital, ustedes no se hablan en la semana. Son personas que están viviendo bajo el mismo techo, pero no se dirigen la palabra sino en la mínima expresión, como pásame el azúcar, pásame la sal, ¿cómo te fue hoy? Bien, excelente. ¿Quién va a recoger el niño? ¿Quién va a recoger la niña? O sea, comunicación al mínimo. Pero para poder hablar en serio del problema, le es difícil a ambos porque dejaron caer la conexión. ¿Me explico? Dice el versículo Mateo en 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nos dice acá que utilizar el enojo, debemos utilizarlo para resolver el problema lo más pronto posible. No fabriquemos excusas cuando hayamos fallado en comunicar algo. Cosas que normalmente nos interrumpen, ya yo hablé como por ejemplo de salir de la habitación, el amenazar con explotar. Yo recuerdo cuando era niño que la forma en como mi hermana me ganaba un argumento era que ella me amenazaba con que iba a explotar y una rabieta, un asunto, y como que todo se calmaba. Pero no es que era que ella explotaba, era que uno veía en su acción corporal eso que venía por ahí. Y uno decía, vamos a calmar el tema porque como que no es el momento apropiado para armar un espectáculo. Entonces, esas son herramientas que las personas cuando aprenden, las aplican y la usan como llave de tuerca para salirse con la suya. Esas son las cosas que rompen la conexión de la comunicación. Enfrenta los problemas lo más pronto posible. No estoy diciendo que, digamos que ahora mismo en el culto, alguien le dijo a su esposo algo que no le gustó. No estoy diciendo que resuelvan el problema aquí, porque quizá no es el momento apropiado. Pero sí que no dejen que pase el día, como dice el versículo. No dejen que eso se quede ahí. ¿Por qué? Porque el tema de dejar que pase hace que la conexión se rompa y es muy difícil recuperar la conexión. Eso es como cuando uno ofende a una persona, es muy difícil recuperar a esa persona. Lo mismo pasa con la comunicación. Si usted deja que se pierda, se cae. Y aquí voy, una palabra con el hombre. Cuando yo me iba a casar, mi papá, que no es cristiano, me dijo algo que al día de hoy yo encuentro que tiene mucha sabiduría y que a pesar de que no es cristiano, sé que esas educaciones que le hacían en aquella época en el campo, pues viene de trascendencia bíblica, ¿no? Y cuando él me dijo, mira, tú te vas a casar y yo quiero que tú tengas algo claro. No me vengas a mí con ningún chisme de lo que está pasando en tu casa. No quiero enterarme de ningún problema que hay con tu mujer. No quiero saber nada. Emma, para mí tú tienes el matrimonio perfecto. Porque quien va a guayar la yuca con tu mujer eres tú. Yo tengo la mía. Yo no necesito más problemas. Entonces lo que él me estaba diciendo es, resuelve tu mundo. Y me decía, y no me importa quién comenzó el pleito, tú eres que tienes que resolverlo. Entonces me dijo, esa es tu responsabilidad, porque tú eres el hombre. Y un señor que no es cristiano. Y eso me hizo pensar en Adán. Porque cuando pasó el pecado de Eva y el de Adán, ¿a quién llamaron al capítulo? Lo llamaron a los dos. ¿Con quién fue que hablaron? Fue con Adán. ¿A quién fue que le dieron el boche? Fue Adán. Entonces, ¿quién era que tenía que resolver el problema? Era Adán. Entonces, lamentablemente, cada uno de nosotros tiene roles que cumplir. Pero yo entiendo que en este en particular, quien está responsable de que la comunicación no se pierda y de buscarle una solución al problema, recae sobre nosotros, hombres. Aunque no hayamos sido nosotros que hayamos iniciado el problema. Es muy difícil porque eso batalla contra el ego. Pero si queremos ser como Cristo, tenemos que ser humildes y tragarnos ese ego y buscar una solución al problema hoy. No dejen que pase, porque si no, el problema crece, ella se distancia, nosotros nos distanciamos y después uno le está echando la culpa a ella o echándole la culpa a quien originó el problema. Al final, hermanos, no vale la pena, porque usted se pone a pensar y dice, pero ¿por qué que estamos peleando? ¿Por qué que yo me siento tan mal? Y la culpa es de todos, pero como soy hombre, yo diría que realmente la culpa es mía, porque es mía responsabilidad que yo tengo que buscar que esta comunicación no se pierda.
Así que le imploro a los hombres que están escuchándome que en esta regla en particular no dejen que la comunicación se pierda, no dejen que la conexión se caiga. El punto número 3, ataca el problema y no a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en Efesios 4, 29 al 30. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, ya esto lo hemos visto en versículos anteriores, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Miren cómo el versículo nos está diciendo, busca el momento apropiado, di la palabra correcta, para que imparta gracia a los que le escuchan. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, hermanos, cuando estamos dando ya consejería o hablando con alguien que necesita escuchar una palabra constructiva, tenemos que evitar palabras ofensivas que ataquen a esa persona. Yo te lo dije que tú no tenías que haber hecho eso. Yo creo que tú y yo lo habíamos hablado y mira, cometiste ese... No comencemos por ese camino. Porque lo único que estamos haciendo es construyendo encima del problema que ya existe. Palabras que maltraten, que destrocen, que enreden, que entristezcan. Usemos palabras mejor que edifiquen, que alienten y que estimulen el crecimiento. Cuando usemos esta tercera regla, las palabras estarán orientadas hacia la solución, con un tono de voz y un lenguaje corporal apropiado. No es lo mismo que... Miren, hay un versículo que dice que los pensamientos de Dios no son como los hombres. Y yo le doy tanta gracia al Señor de que Él no es como nosotros. ¿Usted se imagina que en el momento en que Adán y Eva pecaron, que separaron la humanidad de la creación perfecta de Dios y vino el pecado sobre el planeta entero? Si Dios fuera como nosotros, ¿usted cree que Él estuviera quillado en ese momento? Y usted dice, miren, borrón y cuenta nueva con este asunto. Pero ¿qué hizo el Señor? Bajó un tono afable. Adán, ¿dónde tú estás? Adán, ¿qué hiciste? Adán, ¿qué pasa? ¿Pero y qué fue? Cuéntame. Pero ¿ustedes creen que el Señor no lo sabía ya? El Señor lo sabía. Sin embargo, no está usando un tono corporal porque no tenía cuerpo, pero es la intención lo que cuenta. O sea, Él vino a un hijo que ya se sentía arrepentido por lo que había hecho y fue misericordioso con él. Eso no quiere decir que no lo castigó, porque al día de hoy estamos sufriendo el castigo, la condena de la muerte. Pero sí fue afable, no reaccionó emocionalmente. Y miren que Dios tiene emociones, porque le dice, airaos, pero no pecáis. Dios se aira. Dios se sabe airar, pero no peca. Ahí es que está la diferencia con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese enojo? ¿Cómo lo vamos a conducir? ¿Lo vamos a conducir para bien o lo vamos a conducir para mal? Y como consejeros tenemos que ayudar a las personas a que vean ese mismo camino y no lo usen para mal. Último punto, actúa, no reacciones. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos otro versículo. Efesios 4, 31 32. Sea quitada de vosotros toda amargura. ¿Qué significa amargura? Eso es como un estado de resentimiento, el deseo de pensar y tratar a alguien de acuerdo al mal recibido. O sea, eso es como, yo voy a tratar a esa persona en el mismo grado que esa persona me trató a mí, porque yo me siento amargado por cómo esa persona me trató. Es ahí donde va la definición de esa palabra. Y dice ahí que sea quitada de vosotros toda amargura. Enojo. ¿Qué significa enojo? Eso es como hostilidad o indignación arraigada que busca venganza con frecuencia. Y también tenemos que alejarnos de ese sentimiento. Ira. También es eso como un enojo intenso que normalmente resalta en explosiones apasionadas. La ira es como el enojo en esteroide. Cuando una persona se aira, usted ve que la persona comienza a tirar fuegos artificiales por los oídos, por las orejas, y dice muchísimas palabras, comienza a mover los brazos rápidamente. La persona pierde el control en ese momento. Eso es una persona airada. Y cuando una persona pierde el control de lo que dice, normalmente no son palabras bonitas, ni son palabras de construcción, ni palabras que estimulan las que la persona dice en ese momento. Gritos vienen acompañados con la ira. Maledicencia. ¿Qué es maledicencia?
Jóvenes, maledicencia es el lenguaje vulgar o abusivo. En buen dominicano, malas palabras. Entonces, cuando usted habla y se enoja, usualmente usted ve que el dominicano usa una expresión vulgar, acompañando ese enojo, expresando su enojo. Y lo puede ver en el tránsito, lo puede ver en áreas donde la persona se siente que está siendo maltratada, en una fila de un banco, etc. Hay muchos sitios donde la persona va a usar una palabra vulgar. Ahora, lo que nos está diciendo el Señor es que no llevemos ese ejemplo. Por eso es que el cristiano tiene que tratar que en su vocabulario una palabra mal dicha o una mala palabra, como normalmente la conocemos nosotros, no debe de estar en nuestro vocabulario. Y normalmente salen a flote cuando nos tocan en los botones. Porque normalmente una persona no le va a decir, hermano, bendiciones, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¡Pi! Él no lo va a decir así. Pero cuando lo pise, ahí mismo después que lo saludó y usted lo pise con el tacón alto, que en el dedo meñique, usted va a oír toda la belleza salir del corazón de ese hermano. Y ahí donde está el vocabulario en guardadito. Ese mismo vocabulario que él usa en el tránsito, lo sacó en la iglesia. Y la gente se da cuenta que eso estaba en su corazón. Es a eso que me refiero, hermanos. Y por último, así como toda malicia. La malicia, hermanos, en este sentido es maldad que desea ocasionar daño a otra persona. No es que está haciendo el daño, sino que desea hacer el daño. Ese pensamiento de que, óyeme, pero tú viste cómo ese hermano me habló y me dijo esa cosa. La verdad es que si yo lo agarro allá afuera en el parqueo y se quema un bombillo, yo no voy a responder. Van a tener que quitármelo de encima, me van a tener que quitar encima de esa persona, de la manera como esa persona me habló, aquí en público. Pero ¿quién me habla así? Ni mi papá me habla así. Ven cómo la persona va pensando en su cabeza. Y es ahí donde está el problema. Sino, ¿qué dice el versículo? Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, como dije el ejemplo ahorita de Dios, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Lo bueno de todo esto en las reglas es que hay ejemplos en la Biblia de cómo uno tiene que hacer las cosas. Y el mejor ejemplo es Dios. Nosotros tenemos que perdonar a la persona con esta regla. Bueno, veamos quién fue el mejor ejemplo. ¿De quién era que nosotros no teníamos que merecer ningún perdón? ¿De quién no teníamos que merecer misericordia por lo que habíamos cometido o por los pecados que hemos cometido al día de hoy? Es de Dios. Sin embargo, Él nos muestra misericordia, nos muestra su gracia, nos trajo un Salvador, nos construyó un camino que había sido roto. Y no, bueno, ese camino se rompió y él creó un puente. Y dijo, no, miren, yo voy a hacer esto aquí para todo el que quiera pasar por el puente. Pero tienen que hacer el ejemplo que yo dejé atrás. O sea, si ya tú cruzaste el puente, tú tienes que ser como yo. Tú no puedes seguir siendo como tú, porque yo te estoy transformando. Y eso es la parte de santificarte día a día. Esa es la parte que el Señor nos toma y nos dice, si tú eres hijo mío, tú tienes que parecerte más a mí y menos al hombre viejo que estaba dentro de ti. Debemos cuidar la tendencia natural de ponernos a la defensiva cuando estamos lidiando con nuestros propios pecados. Cuando nosotros somos afrentados porque hicimos algo mal, y yo pienso esto ya en el trabajo, típicamente lo que sale de nosotros, lo natural, es defendernos. Ese trabajo no quedó mal. Lo que pasa fue que fulano no me lo dio bien. Y cuando él me lo dio medio mal, a mí me dio brega mantenerlo. Y por eso fue que el trabajo se dañó. Fue porque él me lo dio mal. Suena algo parecido a Génesis 1 por ahí. Esa forma de hablar. Fue ella que me dio de comer. ¿Me explico? Nosotros muy pocas veces tendemos a recibir una crítica de la manera como la crítica está intencionada a ser enviada. Cuando una persona nos critica constructivamente, no importa el título que le ponga, uno se siente mal. Porque te están criticando. A nadie le gusta ser criticado. Pero si uno se autoevalúa y se autocritica, tiene que entender que hay cosas que uno tiene que mejorar porque nadie es perfecto. Y todavía yo soy el matatán de un tema y en algún momento yo me puedo haber descuidado y haber sido flojo o haber cometido un error y me llamen la atención por eso. Yo tengo que entender y ser humilde y recibirlo porque yo quiero seguir creciendo. ¿No, verdad? Según el versículo, yo quiero seguir creciendo y seguir pareciéndome a Cristo. Esa es mi verdadera intención. O es diferente la intención que tenemos en el corazón.
Si nosotros realmente queremos seguir a Cristo, tenemos que recibir esa autocrítica y no ser tan defensivos en ese momento. Las discusiones pecaminosas solamente son posibles si ambas personas reaccionan. Otro ejemplo que mi papá me dio, otro consejo, que me dijo, mira, se necesitan dos para pelear. Y que él me enseñó con ese enunciado. No importa cómo la otra persona te hable, si tú no te alteras, no hay pleito. Porque para pelear son dos. Si alguien viene y te enchincha, en buen dominicano, y te provoca, y tú no te alteras, no hay pleito. No hay trompones, no hay mala palabra, no hay discusiones y no hay ofensas. Porque él no pudo alterarte. Y lo normalmente que pasa es que si tú le respondes a él con palabras suaves, él se comienza a calmar. ¿Me explico? Y muchas veces eso es interpretado como que la persona que está hablando suave es una persona débil. Pero es todo lo contrario, hermano. Mire, para usted mostrar suavidad en un momento acalorado, usted tiene que ser más fuerte que el que está enchinchando. Porque requiere mucha fuerza usted frenar vamos a decir que esa naturaleza animal que hay dentro de uno, por lo menos del hombre, controlar esa bestia mientras uno está tratando de dejar salir lo sensato y lo organizado. En ese momento, eso requiere demasiada fuerza de concentración y mucha valentía de parte del hombre, por lo menos del hombre, no sé de las mujeres, pero en el hombre requiere mucha fuerza de voluntad hacer eso. Y sonar como la persona más débil, pero realmente tú estás demostrando ser la persona más fuerte. La hermana está diciendo que un versículo que dice donde dice Dios que suya es la venganza. Y si realmente algo está pasando en ese momento y uno confía en que Dios está ahí con nosotros porque está en todo momento con nosotros, pues él está tomando nota, hermana. Él tiene una listica. Y él va a coger nota y dice, mira, déjame eso a mí, que yo me encargo de esa persona. Otra cosa que tenemos también que ejemplificar es que debemos de procurar poner en práctica acciones y actitudes piadosas, como la bondad, el corazón tierno, el perdonador. Yo recuerdo una vez que en el trabajo me enviaron un meme de eso de cómicos, que no recuerdo las palabras, pero eran 3 palabras. Las 3 palabras más difíciles de mencionar en el lenguaje español. Las 2 primeras eran extra sobresdrújulas, larguísimas, palabras químicas que uno no entiende ni siquiera para qué sirven. Y la tercera era perdón. Porque para el ser humano decir perdón es sumamente difícil. Primero, para usted poder decir perdón, usted tiene que bajar el orgullo suyo, porque usted entiende que fue a usted que lo ofendieron. Pero usted ir a pedirle perdón a la otra persona, no, esa persona tiene que venir primero donde mí. Pero la otra persona piensa exactamente lo opuesto a usted. Él entiende que fue él el ofendido y usted tiene que venir donde él. Entonces, en esa situación donde los dos están viéndose como las víctimas, nadie mueve un dedo y no se resuelve el problema. La única forma de resolverlo es que uno de los dos ceda en el orgullo. Si no, no va a haber comunicación en esa relación. Y ahí es donde entra entonces el cristiano. ¿Somos llamados a ser orgullosos o somos llamados a ser humildes? Una pregunta que usted se puede llevar y meditar en ella en esta noche. Y por último, ya yo quería solamente repasar las 4 reglas. Y era para que usted entendiese la importancia de llevárselas. Son 4 reglas sencillas. Y ahora mismo usted las entiende perfectamente. Pero en el momento acalorado, en el momento de la evaluación, porque déjeme decirle algo, yo puedo preguntarles ahora mismo y vamos a hacerlo. Yo le voy a preguntar cuáles son las 4 reglas y ustedes me la van a decir. Oh, perfecto, sacaron un 100 aquí. Pero el examen final no es aquí. El examen final es en la vida real. En la vida real, cuando hay un pleito marital, cuando hay un pleito familiar, cuando hay un pleito en la escuela, cuando hay un pleito en el trabajo, cuando hay un pleito en la universidad, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿A quién voy a evitar decirle lo que no tengo que decirle? ¿Y cómo yo me voy a autocontrolar? Ahí es donde las 4 reglas entran en acción. Si usted realmente la quiere aplicar en su vida y si realmente usted está procurando ser como Cristo cada día en su vida. ¿Cuál es la primera regla? Ser honesto. ¿Y la segunda?
¿Cómo? Mantener la conexión, perfecto. ¿Y la tercera? Ataca y no a la persona. Y por último, actúa y no reacciones. Entonces, hermanos, son 4 reglas sencillas para mantener la comunicación. Y entienda, por último, que todo esto de la consejería bíblica, como dije al principio, no es solamente para consejeros bíblicos. Nosotros, los que estamos tomando el curso, somos tan imperfectos como ustedes. Tenemos problemas y en algunos casos hasta mayores que las personas normales. Y usted dirá, bueno, pero ¿estarán los pastores sabiamente eligiendo las personas correctas para dar consejería? Y la respuesta es que no son ellos que lo están eligiendo. Es una conversación que uno tiene con Dios. Dios le está diciendo a todos en la iglesia, ustedes todos tienen que nutrirse de la palabra y en el momento apropiado usted va a decir una palabra que edifique al hermano cuando el hermano necesite escucharla. Aunque usted no lo crea, usted está haciendo consejería bíblica en ese momento. Usted no necesita venir a una oficina y trancarse en 4 paredes para tener consejería bíblica. Usted se sienta en esa silla que usted está sentado ahora y una hermana le dice, hermana, mira, tengo este problemita, y usted comienza a aconsejar a la hermana. Usted tiene entonces 2 opciones. O usted aconseja a la hermana en base a su experiencia mundanal, o usted aconseja a la hermana en base a su experiencia espiritual con Dios. Si hace la segunda, usted está siendo consejero bíblico en ese momento. Y por eso es que yo le motivo a que usted tome este curso. Es mejor tener las herramientas a mano a uno comenzar a hablar, ¿cómo que dice el refrán? De las plumas. ¿Cómo? Hablando pluma de burro y sonando espiritual diciéndolo. Entonces tenga mejor el conocimiento, hermanos. La información está disponible, los cursos se hacen todos los años. Les motivo a que lo tomen. Originalmente yo no estaba tan motivado a tomarlo, pero era algo que yo quería hacer con Sandra. Y si ustedes se ponen a ver, yo no tengo las características de ser un educador como lo es Sandra, o quizá la pasión de oír y escuchar como la tiene el pastor Yadín, o la forma atentiva de entender lo que está pensando la gente y comprenderlo, analizarlo y dar una respuesta correcta como la tiene Steve. Yo no tengo todas esas características, pero yo soy llamado, igual que todos ellos, a aportar. Y si yo estoy llamado por el Señor a evangelizar y a usar su palabra para construir a otra persona y ayudar a construirme yo mismo, yo tengo que nutrirme de algo. Entonces, si usted está como yo, que se siente que no tiene muchas capacidades, tome este curso. Yo le imploro, evalúelo. No es difícil. Sí, es largo porque es anual, es una vez al año, es mucho material cuando viene, pero le va a ayudar con su vida, con su propia vida, y le va a ayudar con su vida familiar, le va a ayudar con su vida laboral. Y por ende, cuando usted se sienta confiado, usted va a poder ayudar a otros en la vida de la iglesia. Y eso, hermanos, se le va a tomar en cuenta cuando usted esté allá delante del Santo Trono. Le van a decir, ¿qué fue lo que tú hiciste con lo que yo te di? Porque usted puede decir, no, yo fui y lo escuché todos los domingos y fue muy bueno para mi vida. Ajá, ¿y qué más hiciste con eso? ¿A quién más ayudaste? ¿Quién más vino a mis pies a causa de tus acciones? Todas esas preguntas nos las van a hacer, hermanos. Y ojalá que todos podamos escuchar esas buenas palabras de buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ojalá que podamos por lo menos escuchar eso y no otras cosas. Pero por lo menos que esa sea la meta. Yo les imploro en esta noche a que tomen las 4 reglas, se las lleven al corazón, las apliquen cuando tengan que aplicarlas y tomen todos estos tracks que el pastor Yadín a través de los diferentes hermanos están dando, se motiven, repásenlos y si está motivado, tome los cursos. No es muy caro y es algo que realmente le va a ayudar a ustedes a nivel personal y a nivel social. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Amén. Vamos a orar en esta noche. Me informan que luego de la prédica ya no hay, puedo despedir. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa noche. Gracias por el tiempo que tú nos has permitido tener en esta noche. Permite que estas 4 sencillas, simples reglas, Padre, estén en nuestros corazones. Permite que no perdamos de vista el ser honestos, Señor.
ser como tú. Permite, Padre, también que permite que podamos caminar en la rectitud, en la sinceridad, el permitir que cuando estemos haciendo cuentos, Señor, no seamos exagerados, no perdamos de vista, Señor, que aunque estamos en un momento social, estamos también dejando ver qué tan honestos realmente somos, Señor. Permite, Padre, también que además de ser honestos, podamos mantener la conexión, Señor, podamos mantener la comunicación, aún en los momentos más difíciles. Permite que no la dejemos caer, Padre, por lo difícil que es volverla a conseguir. Así también, Señor, cuando veamos un problema que está pasando con un hermano, con un familiar, ataquemos ese problema, busquemos cómo resolverlo ayudando a la persona o nosotros mismos, ayudando a nosotros mismos, pero no ataquemos a las personas involucradas, Señor, no ataquemos a las personas que entendemos que son las que están emitiendo este problema o son víctimas de este problema. El tema aquí es el problema, no la persona, Señor. Y por último, Padre, permite que actuemos de una manera que dejemos verte a ti a través de nosotros y no que reaccionemos emocionalmente, Padre. Normalmente cuando reaccionamos perdemos el control, Señor, y ya de ahí es muy difícil recuperarlo y recuperar todo lo que se estaba construyendo. Guárdanos en esta noche, llévanos con bien, permite que podamos meditar tanto en lo que se predicó en esta mañana, en cuanto al trabajo y al afán que tenemos en nuestra vida terrenal, comparada con la vida eterna, Padre, con lo que deberíamos estar cultivando y construyendo, así como ahora en la noche, Señor, con estas 4 reglas de la comunicación. Que en la semana podamos meditar todo esto y si hay que aplicarlo, Padre, podamos aplicarlo en nuestras vidas y podamos tenerlo fresco, Señor. Guárdanos en esta noche y gracias por este hermano.